Ya, me voy a presentar de nuevo porque empecé a grabar de nuevo. Hola chiquillos, chiquillas. Si tienen dudas puntuales, me avisan. Voy a estar atendiendo sus dudas. Y una de las cosas que enseñé en un paralelo, me faltaron enseñarlo en los dos paralelos, es el tema del transformador, ¿ya? Así que el tema del transformador, que también uno de los chicos me había preguntado por WhatsApp este tema, es interesante, ¿ya? Una de las cosas que tienen que tener, claro, acá estamos viendo el transformador ideal, ¿ya? ¿A qué se refiere el transformador ideal? Se refiere a que no vamos a estar viendo el tema de las parasitancias que tiene un transformador, ¿ya? Idealmente tenemos esto, ¿ya? Este transformador ideal es para señales con valor medio cero. Después vamos a ver para cualquier tipo de señal, pero primero para valor medio cero, que es lo común que uno utiliza en ramos anteriores. Ya, si se dan cuenta, el voltaje BP es la referencia al voltaje primario y el BS al voltaje secundario. ¿Ya? Si nosotros tenemos una fuente, digamos, senoidal con el positivo hacia arriba, en el primario quiere decir que por el punto en el primario va el positivo. ¿Qué implica esto? Que por el punto en el secundario también se va a reflejar en el positivo, ¿ya? Si hubiésemos tenido una fuente con el negativo hacia arriba, el negativo hacia arriba y el punto hacia arriba, significa que el punto por el secundario se va a reflejar el negativo, ¿ya? Para que tengan claro eso, ¿ya? También hay transformadores que tienen el punto invertido, ¿ya? Y se aplica exactamente lo mismo. Si el punto va con el positivo, en el secundario se va a reflejar el positivo por el punto, ¿ya? Y si hubiese estado el negativo por el punto, en el secundario el negativo de la fuente se refleja con el punto, ¿ya? ¿Qué valores se ocupan? Los de esta fórmula. NS partido NP, número de vuelta del secundario, partido del número de vuelta del primario, es igual a voltaje del secundario dividido voltaje del primario, igual a corriente del primario dividido, que me falta eso, y del secundario, ¿ya? Me falta solamente el símbolo de división. Por el tema de la corriente a la bobina entra por el punto en el primario. Eso implica que sale de la bobina por el punto en el secundario. ¿Se dan cuenta? Cuando invierten los puntos, también pasa lo mismo. En el primario, la corriente entra a la bobina por el punto. En el secundario, sale la corriente por el punto de la bobina, ¿ya? De la bobina sale por el punto en el secundario. En este caso, como es señales senoidales con valor medio cero, que son las senoidales puras por defecto, la potencia del secundario es igual a la potencia del primario, ¿ya? Porque la reescalación entre el primario y el secundario está visto por el número de vueltas. Si ustedes despejan IP, IS, BS, BP, según el número de vueltas, se va a cumplir lo que está acá abajo. ¿Ya? Así que no olviden, cuando estamos trabajando con senoidales puras, que no tienen offset, a eso me refiero, que su valor medio sea cero, la potencia activa del secundario es igual a la potencia activa del primario. ¿Ya? Acá, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos voltajes que no, su valor medio no es cero? Si se dan cuenta acá a la izquierda, tenemos una fuente que su valor medio no es cero, ¿ya? En este caso es X o S que le puse aquí, ¿ya? El X es de voltaje. O sea, el X puedes reemplazarlo por voltaje o por corriente, ¿ya? Pero su valor medio no es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un transformador del secundario al primario? Ni del primario al secundario puede pasar la componente continua. Eso quiere decir que si tengo una función que tiene valor medio, tengo que restarle su valor medio, ¿ya? Para que quede centrado en cero. O sea que en el secundario, si tengo, por ejemplo, esta corriente, una corriente senoidal con un offset, en el primario se va a reflejar la misma corriente, pero sin valor medio. O sea, con valor medio igual a cero, mejor dicho. ¿Ya? Entonces vamos a centrar lo que antes estaba con un offset, lo vamos a centrar en cero. ¿Ya qué ocurre esto?
ocurre que la área de arriba con la área de abajo, la área positiva y negativa, son iguales. Por eso su valor medio es 0. Entonces se ocupa la fórmula de acá arriba, que hay que restarle la componente continua, ya que es su valor medio. Ya ahora la potencia activa va a ser diferente a la potencia activa del primario con la del secundario. ¿Ya? Transformador de punto medio. ¿Ya? Este suele aparecer harto en las pruebas. Y el funcionamiento no es diferente a los demás. ¿Ya? Si por el punto está el positivo, en el primario, en el secundario, por el punto se va a reflejar en el positivo. ¿Ya? Lo mismo acá, en términos de voltaje. Y en términos de corriente, exactamente, o sea, exactamente lo otro. O sea, lo anterior. La corriente entra por el primario, por el punto a la bobina, y sale de la bobina por el punto hacia afuera, en el secundario. Si se dan cuenta acá, el punto está hacia arriba, entonces la corriente sale del punto o sea, la corriente en la bobina sale por el punto, ¿ya? Y se dan cuenta, yo lo escribí abajo, que es lo mismo. Si yo sigo esta corriente, entra a la bobina, pero sale de la bobina por el punto. ¿Por qué hago esto? Porque es mejor verla acá que verla acá entre medio, ¿ya? Porque ahí puede causar que se enreden un poco, así que yo prefiero dibujarla acá abajo, ¿ya? Entonces, lo mismo si invierto los puntos. Acá hay un punto que está arriba, pero en la otra bobina está el punto hacia abajo. Pero se cumple exactamente lo mismo. Por el positivo, o sea, por el punto está el positivo del voltaje, entonces en el primario, entonces en el secundario por el punto va a estar el positivo. El secundario por el punto va a estar el positivo. Se cumple eso. Y por el primario, la corriente entra a la bobina por el punto y por lo secundario, la corriente sale de la bobina por el punto. ¿Ya? Sale de la bobina por el punto. ¿Ya? ¿Qué ecuaciones se ocupan aquí? Estas dos, ¿ya? Para tanto para voltajes con componente continua o sin componente continua, da lo mismo, se ocupa eso, porque la física del transformador de punto medio no hace diferencia entre eh, entre una señal sin valor medio o con valor medio, ¿ya? Porque esta duda le pregunté al profe, porque supuestamente un transformador no refleja componente continua, pero en el transformador de punto medio es la excepción, ¿ya? Entonces, voltaje del secundario es igual a voltaje del primario por NS dividido NP. Y la corriente del primario es la suma de las corrientes del secundario, ¿ya? Y acá tenemos dos corrientes del secundario y una del primario. Espero que se entienda eso, ¿ya? Eso es lo que me faltó decir en los otros grupos. Alguien, vuelvo a decir, ¿tienen una duda? Que diga yo, le voy a dar un minuto, que diga yo y voy a pausar la grabación por ahora. ¿Alguien tiene una duda puntual? Ya, genial. ¿La vas a plantear por texto o vas a hablar? De nuevo. Hablo nomás. Ya, genial. Coméntame. Es súper corto, entonces, porque Sí, yo sí, tenía dale nomás. entendido eso, que en el transformador normal no ¿Ya? se, no se transmitía la parte continua, entonces en el de punto medio sí. No hay Sí. que restar la parte continua a la hora de hacer un No, ejercicio. no. Ya, bueno. No, yo también tuve esa duda, le pregunté al profesor porque me pareció extraño, me dijo que era así, que era como la física del transformador de punto medio, porque internamente hace que se pueda reflejar componente continua. Ya, bueno. Bueno, gracias. Ya, vale, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, una de las... esta debería ser una de las pruebas del semestre pasado, ya. Seleccionar todo, y de hecho el profe nos ha variado mucho las pruebas, pero igual seguramente este semestre lo haga porque hay tres paralelos y tienen que ser tres diferentes pruebas. Vamos a ver, deja pegar. Ahí, como imagen, sí. Ya, genial.
Ya, entonces mi idea, como no he desarrollado estas pruebas yo, mi idea es como tirar las ecuaciones básicas y después ir viendo, o sea, y ustedes sigan viendo el desarrollo. ¿Dónde dejé el...? Acá está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos acá un rectificador. Ya, si se dan cuenta, es un rectificador de media onda. ¿Ya? Y este el profesor suele hacerlo mucho. El tema de que te muestra un circuito desordenado y tienes que volver a ordenarlo. ¿Ya? Y este es que le había dicho también el tema de que el profe suele hacer este tipo de circuito y uno tiene que reordenar, y esa fue como mi idea en la tarea, que tenemos un diodo. Estoy haciendo primeramente esta rama, ¿ya? Tenemos un diodo, estamos acostumbrados a dejar el diodo arriba, así que lo dejamos arriba, ¿ya? Tenemos la senoidal, que la senoidal el positivo lo tiene hacia abajo, ¿ya? Que es el B de WT más 90, ¿ya? Tiene el más hacia abajo, y tenemos otra senoidal que va a representar el secundario del transformador, y como delante dije, si está el más acá, por el punto va a quedar el más, así que esta tiene el más hacia acá, ¿ya? Y esta tiene el valor de B de WT, ¿ya? Porque si no me equivoco, esto es 1 es a 1, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿por qué es 1 es a 1? Porque el profe acá puso N, acá puso N, y acá vale N, ¿ya? Todo vale N. Eso quiere decir que es 1 es a 1, ¿ya? Simplemente eso. No se enreden porque hayan dos bobinas, da lo mismo. Eso es 1 es a 1, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos un switch, que depende del root quizás, un SW, con un DCL, ¿ya? Y también tenemos, de hecho el DCL lo voy a tirar más hacia la derecha, ¿ya? Para dibujar la otra parte. Voy a dejar el DCL por allá. Después lo voy a mover más acá. Después la otra parte, tenemos también un diodo, que voy a hacer esta parte de acá. Tenemos un diodo. De hecho, tengo que nombrar los diodos. Diodo 2, este era diodo 1. Se me olvidó escribirlo en el principio. Tenemos una fuente, ¿ya? Con el más hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué digo hacia arriba? Porque yo sé que aquí vas más, menos, B carga, ¿ya? Y ese más, menos, B carga, el profe lo puso lateral. Más, menos, B, L, que a mí no me gusta ocupar L porque L para mí es bobina. Así que esto es B carga, ¿ya? Para que se entienda bien. Ya, esto es el positivo, digamos, el positivo de esta fuente va hacia el sentido de B carga, hacia arriba, en lo convencional, en lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Esta es una fuente de WT menos 90 grados, ¿ya? Esta es B de WT menos 90 grados, ¿ya? Y seguimos, lo encontramos a la senoidal, que va a representar el secundario del transformador, y el positivo lo tiene hacia el negativo de B carga, ¿ya? Porque acuérdense, por el punto está acá, arriba, por ahí se refleja el positivo. Y finalmente ponemos la otra parte del medio, que es el switch con el diodo, ¿ya? Sin fuente, y tenemos que poner la carga. Uy, sale de ahí, sí, el switch con el... De hecho, esto lo voy a suprimir, después lo escribo de nuevo. El switch es lo mismo, por el positivo para el negativo del diodo, siempre.
o sea, el positivo de B carga, lo vuelvo a decir, y acá, pero después lo voy a escribir. Y, bueno, lo voy a escribir al tiro. B, o sea, más, menos, B carga. Ahora sí me da el espacio. B carga. ¿Ya? Entonces una cosa súper importante es reordenar el circuito. ¿Ya? Y entre medio tenemos una R no hay problema, una L no hay problema. ¿A qué refiero que no hay problema? De que son elementos pasivos. Entonces, para donde pase la corriente va a estar su voltaje. ¿Ya? Pero la fuente de voltaje, tengo una fuente E, hay que asegurarse que el positivo de la fuente E, que está acá, va hacia el positivo de B carga. Entonces, cuando yo dibuje esa fuente E, tiene que ir hacia el positivo de B carga. Más, menos, E. Entonces ahí tengo E, tengo L, tengo R. ¿Ya? ¿Se dan cuenta el orden que tiene esto? ¿Tienen problema con eso? Casi siempre los voltajes son 311, me preguntan. Puede ser 311, puede ser 200, puede ser 100, puede ser cualquier cosa. Lo que sí, tengan cuidado, porque si el profe de repente pone B de WT, es igual a raíz de 2, aunque suene, no sea típico este valor, 311 seno de WT. ¿Ya? Si el profe pone esto, muchos caen y piensan que el pic es 311. Pero no, recuérdense que el pic es todo lo que acompañe a la senoidal. ¿Ya? Es raíz de 2, 311 el pic. ¿Ya? En este caso, todo lo que acompaña a la senoidal es 311. ¿Ya? ¿Y por qué 311? Porque es un número típico que se ocupan en las fuentes senoidales. 311, 220, ¿ya? 110 parece que también de repente ocupa. ¿Ya? Pero no es que sea siempre 311, el profe puede poner cualquier valor. ¿Ya? Pero ojo siempre, esto es el voltaje pic, todo lo que acompaña el seno. ¿Ya? Y si acá el profe pone raíz de 2 por 311, es raíz de 2 por 311 el pic. ¿Ya? ¿Qué más tiene? El infinito. Y el E depende del root. ¿Ya? Multiplicado por 150. Y el switch también depende del root. Entonces acá tenemos como 4 diferentes combinaciones. ¿Ya? Con el switch cerrado y E positivo, con el switch cerrado, E negativo, con el switch abierto, E positivo, con el switch abierto, E negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? BBIC 311, ¿ya? Tenemos BBIC 311. La fuente puede ser más 150 o puede ser menos 150, ¿ya? Pero lo que se mantiene, y el switch, claro, el switch está abierto o cerrado. Si el switch está cerrado, quiere decir que el DCL va a impedir que hayan voltajes negativos en la carga, ¿ya? Porque recuérdense que un diodo con un cable es un diodo con una fuente E de 0 volt y va a permitir voltajes arriba de eso, ¿ya? Por eso cuando hay un diodo solo, permite voltajes solamente positivos. Espero que se entienda eso. Y si no se entiende, recuerden que siempre se comparan los voltajes de la rama rectificadora y lo de y los voltajes, y cuando digo voltajes me refiero a las fuentes de voltajes, y esta, eh, la fuente de voltaje de la carga se va a reflejar siempre y cuando que la corriente en la carga sea variable. Si la corriente en la carga es constante, no se va a ver reflejado cuando uno dibuje B carga, ¿ya? Porque para efectos de LKB, LKC, esto sí me sirve, esto sí lo ocupo. La E no desaparece cuando hago LKB. Solamente no se ve reflejado en B carga, ¿ya? Cuando uno dibuja B carga de teta, ¿ya? Pero para efecto de LKB, lo vuelvo a decir y siempre lo voy a repetir porque aquí es donde caen mucho. Cuando hago un LKB, malla 1, de la malla 1, LKB, tenemos lo siguiente. Sabemos que esta fuente, como son elementos pasivos, y yo asumo que la corriente baja, más, menos, BL,
y ella manda su voltaje. O sea, por LKB vamos a tener que B carga, ya mejor verlo así, B carga es igual a BR más BL más E, ¿ya? Si se dan cuenta, esta fórmula la saqué por LKB, ¿ya? Da lo mismo que por root haya dado más 150 o menos 150, a mí me da lo mismo. El LKB va a cumplir siempre, ¿ya? Si BR, después vamos a ver cuánto vale BR. Si BR vale, no sé, 10 volt, voy a reemplazar BR por 10 volt. Si BL es cero, ya, porque el voltaje medio, después voy a explicar eso, voltaje medio de una bobina, de un inductor, es cero. Y si esa E me vale más 150, reemplazo la E por 150. Si vale menos 150, reemplazo la E por 150. Pero la fórmula va a ser válida siempre. No me importa si E es negativo o positivo. La fórmula va a funcionar siempre. Solamente voy a reemplazar su valor. Esa es la importancia de que siempre ocupen, o sea, como en álgebra que ocupamos variables, ocupen las variables, ¿ya? ¿Cuáles son las variables? B carga, BR, BL, E. Y al final de todo, cuando no pueden hacer nada matemáticamente, reemplazan por su valor, ¿ya? Esta fórmula está en el tiempo, ¿ya? Yo no pongo acá, pero todo va en teta. Es B carga de teta, BR de teta, BL de teta, E de teta, pero E es una constante, así que ni siquiera pongo teta, ¿ya? Pero igual lo puedo poner E de teta, ¿ya? Valores en teta, que es lo mismo que valores en WT, que es lo mismo valores en el tiempo, la única diferencia es el tipo de magnitud física. Yo puedo cambiar todo esto por hacer la transformación a voltajes medios, ¿ya? Entonces V es cero carga, que cuando yo escribo cero, o VO carga, es voltaje medio de la carga, VR lo cambio por VOR, más VOL, más B, o sea, O, pero como E la ocupamos por sí como constante, no es necesario poner E0, porque E0 es igual a E, porque es una constante, no varía en el tiempo. ¿Ya? Así que nunca duden el LKB ni el LKC. Lo único que tienen que tener siempre en consideración que la E se va a ver reflejada o no, dependiendo si la corriente en la carga es variable o constante, ¿ya? Pero eso solamente va a ser cuando uno dibuje B carga, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo dibuje B carga, yo puedo sacar de acá, por ejemplo, quiero saber cuánto es la voltaje y la resistencia. Ya, voy a sacar voltaje y la resistencia. Voltaje medio de la resistencia es voltaje cero en la carga, menos B o L menos C. ¿Ya? Si dan cuenta, todo esto son voltajes medios. Y este voltaje medio, yo lo hice viendo la gráfica. ¿Ya? Y ese voltaje medio menos otro voltaje medio que VOL es cero, porque L de I and de T, y la corriente es constante, o sea, esta derivada me da cero, ¿ya? Porque la derivada de una constante es cero, por eso es cero, vale el voltaje medio de la bobina. Y ojo, medio, porque el instantáneo es diferente. Sea cual sea la carga y el circuito a través del LKB o LKC, depende del tiempo, es lo mismo que con sus valores medios. Vuelvo a decir eso, pero que no se corte, que queda un par de minutos. Si se corta, voy a seguir con el mismo link por si acaso. Sí, tú puedes cambiar voltajes instantáneos o la función instantánea de cualquier función a voltaje medio. ¿Ya? Que eso quede claro. Y de hecho lo voy a escribir. ¿Dónde está esta cuestión? Que hace tiempo que no ocupo esto. Había otro borrador, ya no importa. Para que sea bonito, voy a escribir como B carga de teta es igual a BR de teta más BL de teta más E. ¿Ya? Yo de aquí, con el LKB, saqué esto. Y aquí lo puedo transformar a B0 carga igual a
B0R más B0L más E, ¿ya? Y esto es 0, porque el voltaje de la bobina es L de I ante T, ¿ya? Cosa que aquí puedo hacer 0, pero arriba no puedo hacerlo 0. Ojo con eso, ¿ya? Porque el voltaje medio de la bobina es 0, pero el instantáneo no, que eso igual lo pueden ver en el video que subí en la tarde, que expliqué más o menos esto, ¿ya? Pero nunca duden en LKB, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? De repente dicen, no sé, esto es voltaje, o sea, la carga tiene corriente constante, entonces no pesco esta E, ¿ya? Sí, está bien. Pero algunos piensan que, por ejemplo, si hubiese una E acá con el dios, tampoco se pesca. Algunos piensan eso, ¿ya? Pero recuérdense, siempre se comparan todos los voltajes de la parte rectificadora, ¿ya? Que son las fuentes de voltaje que acompañan a los diodos, ¿ya? Pero en la rama de la carga depende si la corriente es constante o es variable, ¿ya? Si es variable, se compara esa E. Si es constante la corriente, no se compara esa E. Es la única diferencia. Se dan cuenta que es súper simple, pero todo lo demás se puede hacer con LKB y LKC, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiero hacer un LKB? Para saber el voltaje y la resistencia. ¿Para qué quiero saber el voltaje y la resistencia? Para saber la corriente y la resistencia. ¿Por qué? Porque la fuente L, con L infinito, va a crear corriente constante. ¿Con qué valor? Con el valor de la corriente que pase por la resistencia. Por eso me interesa sacar los valores medios, ¿ya? Y entonces de aquí sigo con el trabajo de esto y voy a tener que VOR es igual a B0 carga al valor medio de la carga, que lo sacamos con la gráfica, menos E, ¿ya? Lo que implica que I o R, que es lo mismo que I carga, porque la corriente de la carga es una sola y es la que pasa por todos estos elementos, es la misma, es igual a P0 carga menos E dividido en R, ¿ya? ¿Tienen dudas con eso? Y si se corta, creo que a un minuto, vuelvo al tiro con este link, ¿ya? Espero que quede claro hasta este momento todo y se dan cuenta, todo circuito, y eso es lo que he dicho, todo circuito se puede reducir a media ondas, ¿ya? Si hay una onda completa, lo puedo reducir a media ondas, ¿ya? Uno ve todos los caminos posibles por donde está la corriente y empieza a dibujar rama 1, rama 2, rama 3, rama 4, una onda completa tiene 4 ramas, que son las 4 combinaciones posibles por donde puede surgir la corriente, y hacer su equivalente a media onda, y todo se sustenta en lo que siempre he dicho, ¿ya? No duden en un LKB, no duden en un LKC, y vean, lo primero que siempre tienen que ver es la corriente en la carga, si es constante o si es variable. Lo segundo que tienen que ver